Bueno, tengo un tema hoy bien importante. Se llama Retén tu corona. Quiero que abra su Biblia en Apocalipsis 3, ahí donde usted está. Apocalipsis 3, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, 11. Dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiero que lo lea conmigo ahí donde está. Si está hablando el que está a su lado, dile que se ubique rápidamente y guarde silencio. ¿Está listo? ¿Va a leer conmigo? 1, 2, 3. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el campo deportivo se habla mucho de obtener títulos, de obtener estrellas, de obtener cierto nivel. Y tengo una representación aquí de lo que ustedes pueden ver. ¿De qué deporte estamos hablando? Del boxeo. Y muchas veces estos hombres que se preparan por años, se entrenan por años, van por la corona. Ellos quieren tener esa corona sobre sus cabezas. Así que en los momentos que están en el gimnasio de preparación, en los momentos que ellos están antes de salir a una pelea, están viviendo una batalla. Y sobre todo aquellos que han conquistado un título, pero no solo lo han conquistado, sino que tienen que defenderlo. Tal vez ahorita, hace poco, vimos supuestamente la pelea del siglo. ¿Cuántos la pudieron ver? ¿Sí les pareció la pelea del siglo o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No fue tan buena? Este hombre de Estados Unidos debía defender el título, debía defender su corona, pero lo que ustedes pueden darse cuenta, él se la pasó huyendo por todo el ring. Y Manny Pacquiao, que muchos iban por él. ¿Cuántos iban por él? Él intentaba de todas las maneras cazarlo por todo el ring, pero este hombre estaba huyendo para retener su corona. Pero la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte de Dios. Y yo creo que usted ha recibido algo de parte de Dios en esta convención. ¿Cuántos lo creen? ¿Pero si están convencidos de eso? Usted ha recibido algo de parte de Dios. Todavía falta algo para que usted lo pueda lograr y llevárselo al lugar donde Dios lo quiere usar. Y eso que ha recibido de parte de Dios es esa capacidad, esa unción que Dios tiene para usted, esa habilidad sobrenatural que usted necesita para hacer el ministerio. Y cuando hablamos de coronas, encontramos en la palabra de Dios diferentes hombres, pero lo primero que yo encuentro fueron hombres que Dios les dio un título, les dio el honor de tener algo que otros no tenían. Y por eso lo primero que encontramos allí en la palabra son coronas de alto valor. La primera corona de alto valor la encontramos en el libro de Génesis. Encontramos al primer hombre que Dios, dice la palabra, le coronó de honra, de gloria, lo puso bajo toda su creación, le dio el gobierno de todas sus cosas. Dice que todo lo puso debajo de sus pies. Pero tal vez Adán no entendía la magnitud de lo que se le había dado. Y por eso era una corona de alto valor. ¿Por qué? Porque el diablo estaba tras esa corona. El enemigo quería raptarla, quería posesionarse de ella, y lo logró. Lo increíble es que usted y yo no sepamos lo que hay sobre nuestras vidas, pero el enemigo sí sabe qué costo tiene la corona que hay sobre usted. Así que Adán, allí en el huerto del Edén, primer hombre, el primer prototipo de hombre, perfección de Dios, rodeado de bien, abrió la puerta y simplemente tenía que defender su título, tenía que defender su corona, tenía que ponerse los guantes. Y creo que usó los equivocados, porque debía defender la palabra, debía guardar la palabra. Y usted ha recibido la palabra aquí en esta convención. Usted ha recibido la unción, la revelación, esa ministración cada noche. Usted la ha recibido en su espíritu, la ha recibido en su corazón.
y simplemente usted tiene que guardarla y defenderla. Adán se puso los guantes equivocados porque el enemigo lo engañó y se vio fuera del lugar, del propósito donde Dios lo había dejado. De repente usted lo encuentra en la lona, lo encuentra tirado, despertando de un sueño o una pesadilla, y el diablo lo había sacado del lugar donde Dios lo había localizado, lo había puesto, lo había querido levantar y usar. Esa es la primera corona de alto valor. En la Biblia está llena de ejemplos de coronas de alto valor que son codiciables para el enemigo. La segunda la encontramos en la vida del Señor Jesús. Usted encuentra que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del omnipotente Creador, visitó la tierra, se vistió de carne humana, pero dice la palabra que dejó su título, su honor, su gloria, su potestad para venir y estar en medio de nosotros, para venir y cumplir el propósito de Dios. Mira lo que dice el texto primero de Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice. Vimos aquello que era tan grande. Cuando Él nació, dice que todo se paralizó. Es más, la creación estaba atenta ante su nacimiento, y una estrella dio el anuncio de ese nacimiento. Y por eso reyes fueron a buscarle y a adorarle, porque el rey había nacido. Dice: venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido, venimos a adorarle. Y así como el mundo estaba atento a su nacimiento, también Satanás estaba atento a su nacimiento para ir tras la corona del Hijo de Dios. Y todos sus planes, sus intentos de arrebatar la corona del Hijo de Dios fueron frustrados, porque el Señor Jesús sabía lo que había sobre Él, lo que había dejado y lo que iba a conquistar por usted y por mí. Y por eso el enemigo, de muchas maneras, aun cuando nació de niño, sus planes fueron usados para arrebatarle la vida a Jesús. Se cuenta que cuando nació, todos los planes era para que todos los niños muriesen. Pero de una manera sabia sus padres van, protegen al niño, y el propósito de Dios sigue cumpliéndose en él. Pero dése cuenta que cuando comienza su ministerio, se toma un tiempo para ir a ayunar, va al desierto. ¿Y con quién se encuentra el Hijo de Dios? ¿Con quién se encuentra? Con Satanás. Siendo el Hijo de Dios, teniendo todo lo que él tenía en su respaldo, Satanás no renunciaba para tomar lo que había en él. Y por eso viene la tentación. Nosotros hemos escuchado tal vez diferentes enseñanzas acerca de esa tentación, pero simplemente lo que está haciendo Satanás con él es ofreciéndole lo que le arrebató al primer hombre. Preste bien atención a eso. Le quería hacer un intercambio, quería engañar a Jesús, quería que le entregara esa corona que había sobre él y que él le entregaría los reinos. Dice: mire, todo esto te daré si postrado me adorares. Usted encuentra todo ahí en Mateo capítulo 4. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús venció a Satanás en medio de la tentación. Así que esta corona era demasiado valiosa, pero el enemigo estaba intentando tomarla para él, pero no lo logró. Pero encontramos en la Biblia coronas perdidas, coronas de aquellos hombres que Dios quiso levantar y que las perdieron de alguna manera. Y lo que yo quiero dejarle en esta mañana a cada joven es que tal vez hay algo sobre su vida, ha recibido algo sobre su vida, y usted a veces no se da cuenta de ello, y el enemigo está intentando arrebatar eso que hay en usted. Que son dones, son llamados, es la unción de Dios, es la herencia que Dios le ha dado a usted para servirle, para crecer. Y que de pronto usted está haciendo las cosas, pero no sabe que el enemigo de alguna u otra manera quiere arrebatar eso de su vida. Y Dios le ha traído para prepararlo en esta convención.
Dios lo ha traído para ungirle en esta convención, desafiarlo y llevarlo a soñar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Le voy a hablar de dos hombres que perdieron su corona rápidamente. El primero que me impresiona, hay tantos de los cuales podemos estudiar, pero uno de ellos que se aplica a la vida de la juventud se llama Esaú. Usted lo encuentra allá en el Génesis capítulo 25, casi 3-4 capítulos. Si usted va a estudiarlos, la historia de Esaú es interesante, porque era el primogénito, era el primero, era el heredero, y sobre él descansaba las promesas, descansaba todo aquello que se le debía dar por ley a un heredero, al primogénito. Esaú nunca valoró eso, y por eso los segundos guantes con los que encontramos a Esaú simplemente son unos guantes de menosprecio, son muy débiles. Yo creo que esto no sirve para boxear. Esaú, dice la palabra, que le encantaba cazar, pero tenía un hermano que era una abeja, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de ese hermano? ¿Cómo se llamaba el hermano de Esaú? Jacob. Y Jacob sí sabía lo que representaba lo que había sobre el mayor. Así que él llevaba colgados los guantes, él ni siquiera se los colocaba. Él simplemente iba divagando, él iba desperdiciando las oportunidades. Él veía que algo era atractivo y él lo tomaba y menospreciaba aquel don que había sobre él. Así que un día le dio hambre y dice que su hermano le encantaba hacer buenos guisados. El tipo tenía el toque para la cocina. Y como llegó cansado, Jacob le ofreció las lentejas y Esaú dijo: ok, ¿y qué quieres? Y Jacob le dijo: yo quiero la primogenitura que está sobre ti. Y dice Esaú: bueno, de todas maneras voy a morirme. ¿De qué me sirve esa primogenitura? Pero si usted toma las escrituras y profundiza, se va a dar cuenta la herencia que hay sobre un primogénito. Puede que en el momento no sea nada tangible de lo que él necesitaba. Era algo invisible que descansaba sobre el primogénito, pero él lo cambió por un plato de lentejas. Su hermano fue y tomó la bendición, su padre lo bendijo, desató toda clase de bien y dijo: y tu hermano será tu siervo. Y dice que aunque Esaú quiso recuperar su herencia, su bendición, no lo logró ni llorando ni con lágrimas. Así que perdió lo que había sobre su vida. La segunda corona que me llama la atención y que quiero mostrarle las características por qué se perdió esa corona es la vida de Saúl. Saúl siempre lo usamos para anécdotas de reyes que fracasaron. Bueno, los que están siempre preparándose para la batalla les toca secarse, ¿cierto? Y Saúl, en un momento dado, él pensaba que no era el hombre de Dios. Él pensaba que no era el cliente para lo que Dios iba a hacer, lo que Dios iba a usar. Pero allá usted encuentra en Primera de Samuel que el pueblo había visto cualidades físicas, habilidades en él. Dice que sobrepasaba a todo el pueblo de los hombros para arriba, era atractivo y dijeron: ese es el rey. El pueblo le escogió y Dios dijo: está bien. Fue el primer rey en la historia de Israel, una corona real. Así que él está batallando consigo mismo. Y mire las palabras del profeta Samuel. Me encanta cuando Samuel viene y certifica, da la garantía que Dios lo ha escogido, Dios le ha ungido. Pone el sello: sobre ti hay algo especial. Así que en Primera de Samuel 16 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Esas fueron las palabras de Samuel después de haber sido ungido Saúl como rey.
Así que Saúl empieza su reinado, hay un gran protagonismo en él. Pero no es solo la unción, sino la falta de carácter que tenía Saúl. Hay dos cosas que son esenciales para el que quiere ser usado por Dios. Para aquel que quiere retener su corona. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Él no tenía carácter. Él no tenía firmeza. Era un hombre endeble. Tenía título, tenía posición, tenía realeza, pero le faltaba carácter. Así que desde que comenzó su reinado, empezó a flaquear su corona. Encontré algunas características. ¿Cómo se pierde una corona? ¿Qué es lo que usted tiene que cuidar de aquí al salir de esta convención? Usted tiene que cuidar lo que Dios ha depositado sobre su vida. Amén. Si tiene a alguien cerca, dígale, hay que cuidar lo que hemos recibido en nuestra convención. Lo primero que usted encuentra en la vida de Saúl, una desobediencia deliberada. Diga, desobediencia deliberada. Lo segundo que usted encuentra es una vida llena de necedad. Y lo tercero, una vida independiente de Dios. Présteme bien atención a esto, querido joven, en esta mañana. Yo quedé sorprendido de cómo este hombre decepcionó a Dios. Cómo este hombre llevó a pensar a Dios. Dios dijo cuando lo vio caer, fallar una y otra vez, le dice al profeta Samuel, me pesa haber puesto a este hombre como rey. Pero Dios no lo quitó de inmediato. Él siguió actuando neciamente. Saúl le coloca su epitafio de su tumba. Cuando lo confrontan en su pecado, él dice, he actuado neciamente. ¿Y qué es actuar neciamente? Cuando un hombre descuida a sus amigos temerosos de Dios, como Saúl descuidó la amistad de Samuel. Un hombre actúa neciamente cuando sale a hacer cosas para Dios antes de haber sido enviado por él, como lo hizo Saúl. Un hombre actúa neciamente cuando desobedece a Dios aún en las cosas aparentemente pequeñas, como lo hizo Saúl. Ay, pero eso no es desobediencia. Viene y le reprende su profeta, su líder, le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero yo he obedecido. Él pensaba que había obedecido, pero desobedecía en las cosas pequeñas, y eso lo lleva a caer en rebeldías grandes, que lo hizo Saúl. Un hombre actúa neciamente cuando trata de ocultarle a Dios su desobediencia, presentando excusas religiosas, como lo hizo Saúl. Y Dios le exhortó y le dice, ¿acaso es mejor los sacrificios que la obediencia? Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes hacer tantas cosas. Es que yo estoy ayunando, estoy haciendo lo uno, lo otro. Hay algo especial sobre tu vida, pero te encanta desobedecer. Y Dios le dice, es mejor los sacrificios que la obediencia. Él se había empeñado a desobedecer a Dios, y eso lo llevó a hacer sacrificios incorrectos. Caído en la idolatría, empezó a gobernarlo los celos, la envidia. Usted sabe que Saúl fue gobernado por los celos, la envidia. Lo esclavizaron y fue y se tomó esos guantes, pero eran incorrectos totalmente, porque empezó a pelear contra David. Sus celos lo llevaron a buscar a David para matarlo, lleno de odio, lleno de resentimiento. Un espíritu inmundo vino a posesionarse sobre la vida de Saúl, y él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Esa fue la caída de Saúl. Y por eso dice que termina buscando una alternativa antes de Dios. Ustedes se imaginan encontrar una persona que ha sido ungida, que el Espíritu de Dios vino sobre él, que en algunos momentos él empezó a profetizar, y luego usted lo encuentra envuelto en el espiritismo, consultando espíritus del más allá. Usted puede concebir eso. En eso cayó
Saúl. En el espiritismo, en la locura y en un suicidio moral y personal. Así terminó, así perdió su corona. Porque cuando él va a la batalla, Dios le ha abandonado, no está el respaldo de Dios. Simplemente va en sus fuerzas. Y dice que los amalecitas arreciaron la batalla, le hirieron a él, hirieron a sus hijos. Y él, la solución que ve, en lugar de arrepentirse, es pedir ayuda para que le maten. Le dice a su siervo, a su escudero: traspásame con mi espada antes que vengan estos hombres y me hagan vergüenza de mí. Y dice que como su siervo no lo hizo, ¿qué hizo él? Él se tiró, se lanzó sobre su espada, se suicidó. Y dice, usted encuentra después los cuerpos de sus hijos regados. Entonces dice que Israel empezó en un luto porque habían perdido a sus valientes. Usted encuentra que Israel fue golpeado porque los valientes habían caído en la batalla. David hace luto y dice: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Perdió su corona, pero porque era un hombre necio, un hombre desobediente, un hombre que no le gustaba obedecer a Dios. Y en eso es importante, Dios quiere darle a usted una corona, una unción en esta convención, para empezar a soñar con ríos de jóvenes bajo su liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Algo sobrenatural Dios le quiere confiar. ¿Cuántos lo quieren tener en este lugar? Que en el lugar donde usted está desarrollando su ministerio, usted pueda ver esa unción fluir en su vida. Es ser participante de algo que Dios quiere poner en usted, y que no es de nosotros, pero se demanda de tener cuidado de aquello que Dios deposita en nosotros. Tener cuidado en que nuestro carácter sea afín con la unción. Yo fui participante de cosas tan violentas. Yo tuve a mi lado gente tan violenta porque había una unción, una corona, algo que los hacía diferentes, pero no se dieron cuenta que su carácter no era afín a la unción que había en ellos, y perdieron su corona. Cuando usted pierde su corona, usted después trata de hacer las mismas cosas que hacía antes, pero ya no va a ver los resultados. Usted va a intentar levantar su liderazgo, abrir otra iglesia, mirar cómo forma discípulos, y dice: pero ¿qué me pasó? Pero si yo reunía tantos, pero si yo hacía aquello y la gente me seguía. Y ya no está eso, porque perdiste tu corona. Y Dios está colocando en esta generación, en este tiempo, en esta convención, algo sobrenatural. Y usted va a empezar a ver cosas sobrenaturales después de esta convención. ¿Usted lo cree o no? Denle un aplauso al Señor. La última corona que yo le quiero enseñar, la corona de conquista. ¿Cuántos quieren esa corona en esta mañana? Pero no los veo muy interesados. ¿Cuántos quieren esa corona? La corona de conquista es la más atractiva. La corona de conquista es la que tal vez muchos de nosotros no recibiríamos, pero la recibió Jesús. Y es una corona que le fue entregada, y está en Mateo 27:27, dice: una corona que el enemigo quiso tomar, pero no pudo, entonces lo quiso avergonzar. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Como el diablo no le pudo quitar la corona que había sobre él, fue y le puso una corona de espinas. Una corona que significaba en ese tiempo
una corona de vergüenza, porque quisieron humillarlo. El diablo, en lugar, la corona significa una corona de honor, da poder, da gobierno, da autoridad, da honra. Pero esa corona de espinas era una corona de debilidad, de humillación. El enemigo quiso humillar al Señor. El enemigo quiso simplemente burlarse de él, causar dolor sobre su cabeza cuando golpeaban esa corona y esas espinas traspasaban sus sienes, traspasaban su frente. Lo que no entendía el enemigo es que estaba liberando una corona de conquista, una corona de honor para nosotros. Mientras él estaba sufriendo, mientras Jesús sufría con esa corona, estaba pensando en usted y en mí, en aquella corona que le fue arrebatada a Adán, para volver a recuperar ese honor, para traer libertad, porque la corona que le arrebataron a Adán trajo maldición sobre el hombre. Se desató la maldición sobre la tierra. Así que el enemigo no sabía que lo que estaba haciendo era algo que era contrario para él. Y esa corona representaba humillación, vergüenza, fracaso, maldición, debilidad. Pero cuando se liberó esa corona de sangre, se enrojeció su cabeza. Estaba absorbiendo toda ruina, toda maldición, toda rebelión que había sobre el hombre, para que nosotros pudiésemos poder experimentar libertad en cada área de nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy. Tal vez usted viene y Dios ya le ha confiado muchas cosas y ha estado batallando con la desobediencia, ha estado batallando con la desilusión, ha estado batallando con algo en su cabeza y usted dice: o le sirva a Dios o le sirva al mundo. ¿Vale la pena servirle al Señor? ¿Vale la pena que yo me entregue de lleno para predicar, para levantar otra generación para el Señor? Y hay esa batalla en su cabeza y usted siente que hay una maldición que pesa sobre usted y usted dice: yo quiero servir. Pero usted necesita recibir hoy esa corona de conquista. Que la sangre de Jesús hoy traiga liberación sobre usted y usted pueda salir a conquistar en este lugar. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Así que los mejores guantes eran los que Jesús llevaba para darle los golpes más contundentes al enemigo. Él se había preparado y sabía que lo que él estaba haciendo iba a marcar las generaciones contiguas a él. Y cuando usted salga de este lugar, usted sabe que va a librar una batalla poderosa, pero que usted tiene que llevarse esa victoria. Pero no lo puede hacer solo, usted lo tiene que hacer a través de la sangre que él derramó a causa de la corona de espinas. Amén. Que usted hoy pueda visualizar que cuando esas espinas traspasaron su cabeza y esa sangre fue liberada, se estaba rompiendo toda clase de maldición que te dice que tú no puedes liderar, que te dice que no puedes ver las multitudes, que no puedes soñar. Dios nos llevó a soñar. Cuando llegué a esta iglesia y llegué con una estima baja, llegué siendo una persona pobre, no creyendo en nada, y conocí a nuestro pastor César y empecé a soñar. Una habilidad y algo que pudimos recibir de parte de Dios fue poder soñar con las multitudes cuando no existían. Fue poder soñar con un liderazgo, con un pastorado. Cuando él nos decía, recuerdo cuando el pastor César nos dictaba clase en el edificio, en un salón, uno de los salones, y ministraba y nos decía: ustedes van a viajar. A lo bien, yo no había salido ni de Bogotá. Ustedes van a encontrarse en los lugares, en los aeropuertos. Y yo veía 40 estudiantes en un saloncito recibiendo clase de nuestro pastor. Ustedes van a ir a las naciones. Y recibíamos. Y había algo que Dios estaba depositando en nosotros. Él nos estaba llevando a soñar, a creer, a visualizar. Mi fe no alcanzaba mucho, de verdad se lo confieso. Cuando yo escuchaba al pastor César, yo decía: uy, tremendo. Y me veía por allá con canas, con el pelo blanco, viajando. Yo decía: uy, tremendo, Dios me va a usar. Pero fue en poco tiempo que Dios empezó a usar una generación de jóvenes.
Y yo quiero decirle, este es el tiempo que Dios va a usar esta generación con una unción mayor, una unción poderosa, una unción sobrenatural. Colóquese en pie, denle el mejor aplauso al Señor. Yo quiero orar esta mañana por aquellos que quieren esa corona de conquista sobre sus vidas. Yo no voy a invitar a que todos pasen aquí porque sé que es todos. Quiero ver las dos manos levantadas de aquellos que quieren liberar esa corona, guardar esa corona. Muy bien, cierre sus ojos y empiece a pedirle al Señor. Que tal vez si su vida estaba atada como la de Saúl, tal vez usted estaba menospreciando lo que estaba recibiendo en esta convención. Si tal vez usó esos guantes de menosprecio, si tal vez su vida estaba llena de necedad y de desobediencia, usted va a decir, después de esta convención no va a ser igual. Amén. ¿Están de acuerdo o no? Cierre sus ojos y comience a orar, que se escuche su voz en esta mañana, en este lugar. Bien fuerte su voz diciéndole: Señor, estoy en este lugar para recibir libertad. Estoy en este lugar para ser libre y poderte servir en un nivel mayor. Dile al Señor, un nivel mayor, una unción superior sobre mi vida. Bien fuerte su voz, levante sus manos lo más alto que pueda ahí donde usted está y dile: Señor, yo quiero sobre mi vida una unción mayor. Que todo lo que traía hasta el día de hoy, que había atado mi vida, que había atado mi juventud, que había atado mi liderazgo, dile: Señor, eso se ha quebrantado hoy por el poder de tu sangre. Hemos vencido por el poder que hay en tu sangre. Y si mi vida estaba atada, si el enemigo había querido robar, si el enemigo se había querido llevar mi herencia, se había querido llevar lo que tú me has confiado, dile hoy en el nombre de Jesús, es deshecho esos planes. Vamos, ore con autoridad, bien fuerte. Dile: el plan del adversario es deshecho hoy en el nombre de Jesús. Es deshecho hoy de mi vida en el nombre de Jesús. Todo engaño del adversario, todo engaño del enemigo que ató mi mente, que ató mi vida para impedir que yo le sirva, dile hoy, bien fuerte hoy, más fuerte hoy, es quebrantado en el nombre de Jesús. Creo que el poder de la sangre de la corona, esa sangre que fue vertida a causa de la corona de espinas, trae libertad para mi vida, libertad para soñar con un liderazgo sobrenatural. Miles de jóvenes debajo de mi liderazgo, los veré ahora, los visualizaré, soñaré con ellos. Ríos de jóvenes, todo lo que me impedía soñar, hoy se quiebra por el poder de la sangre. La sangre de Jesús me hace libre. La sangre de Jesús guarda ese llamado, esa unción, esa herencia que tú me has dado para ganar esta generación en el nombre de Jesús.